Y sepsis, que acá se lo digo, es un término mucho más viejo, que viene ya del conocimiento antiguo. El estado de insuficiencia circulatoria, digamos, con perfusión inadecuada a los tejidos se llama shock. En insuficiencia circulatoria, el déficit de oxigenación tisular. Eso todo el mundo está más o menos de acuerdo en eso. Un buen porcentaje de los pacientes que ingresaron a UTI están en shock, tienen valores de shock. Y las categorías de clasificación no las vamos a contar hoy, sobre hipovolemia, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Los casos más comunes que nosotros enfrentamos son los de hipovolémicos y los distributivos, digamos, una combinación de distributivo y de otros de shock por sepsis. Todo tiende a superponerse y no se puede hablar claramente de uno u otro, y el paciente que sangra termina haciendo cuestiones distributivas. Puede haber alteraciones de función de corazón, digamos, en distintas causas del shock, así que no se pueden separar muchas veces uno del otro. Y vamos a hablar de esto, de qué es, qué sucede, cómo monitorear y cómo tratar. La monitorización de un paciente de shock es valorar presiones, laboratorio y clínica. Cuando hablamos de hipotensión, ustedes están acostumbrados a hablar de shock y ponerlo como sinónimo de hipotensión, sostenida a pesar de la administración inicial de volumen. Pero claramente uno cuando piensa en estas presiones, lo que está uno tiene que traducir es la idea de perfusión tisular. No es estrictamente presión lo importante, sino cómo llega ese flujo sanguíneo, esa oxigenación al mismo tejido, a la mitocondria de ese tejido. Y por supuesto que está determinado por un montón de factores que en los pacientes críticos y inestables está afectado, no responde de la misma manera que una persona sana. Por ejemplo, siempre cuento el ejemplo de una embarazada, una chica embarazada puede tener 80-40 y estar lavando los platos. En cambio, un paciente, digamos, con un TED, está en un grave problema con esta presión. Y por supuesto que hay objetivos. Nosotros queremos que una persona ingrese, digamos, a la UPA, al hospital, con una presión arterial media de menos de 65, con una sistólica de menos de 90, con una presión de pulso de menos de 40 y una diastólica de menos de 50. Esos son valores de corte para valorar y monitorear en cualquiera de esos. La presión también es algo muy importante porque que va perdiéndose a lo largo del recorrido, digamos, vascular, desde el ventrículo a las grandes arterias, las arteriolas, capilares y venas. Una cosa es la perfusión circulatoria, macrocirculatoria, que está determinada por la presión media, menos la presión de la aurícula derecha, de los cambios y la regulación vascular, donde ahí sí es la presión capilar la que importa, los extremos arteriolar y venular. Por supuesto que la sepsis, por ejemplo, cualquier estado inflamatorio produce alteraciones en ese tono vascular y la capacidad de regulación de flujo sanguíneo se va perdiendo y ya no depende solamente de presión, y el efecto sobre la presión en esos tejidos también varía y no es uniforme a lo largo de la misma persona. Pero siempre tenemos que pensar en presión de perfusión tisular, no solamente en presión en términos absolutos. Y no es un reflejo fiel de la presión de determinado tejido un solo valor de presión para otro. Por supuesto que hay un valor mínimo de presión de perfusión al cual los tejidos van a estar seguros, y no es lo mismo en todos los tejidos. Por ejemplo, en los riñones, una presión media que asegure una buena funcionalidad de 70, el cerebro necesita un poco menos, y la presión coronaria necesita al menos una PAM de 50-55, o sea, no son las mismas presiones las requeridas para que esos tejidos funcionen igual. Siempre hay que monitorear presión. En un paciente que entra en shock o con compromiso hemodinámico, siempre va a haber que medir presión. El tema es
digamos, el objetivo, la PAM es un buen objetivo, regular, digamos, para que todo el mundo comience a decir, bueno, tenemos que tener por lo menos 65 de media, y si esa presión es muy variable, o está en los extremos, muy alto o muy bajo, y se necesita infusión de vasopresores, el paciente está con distrés, el manejo de volumen es difícil, en esos casos se requerirá una medición invasiva. No siempre se necesita, pero en algunos casos sí se necesita, en forma obligada. Hay que tener mucho cuidado que el 70% del volumen sanguíneo está en el territorio venoso, que la presión media del sistema vascular es más o menos 10, muy cercano a la presión media venosa, que es aproximadamente de 6. La presión, digamos, es mucho mayor en el lado arterial que venoso, pero hay mucho más volumen sanguíneo del lado venoso que en el lado arterial. Es muy importante. Iván, perdón, ahí está hablando Paula para que la aceptes. Para que yo no sé cómo se acepta gente. Agregar personas. No. Permitir. No, Iván, salí. Ahí está, listo. Ahí está. ¿Ahí la agregué? ¿Cometí algún error? No, está bien. Bueno, díganmelo. Bueno, con respecto a la presión, vamos a volver a hablar de la cuestión, pero hay que tener en cuenta eso. Una PAM objetivo, ojo con la PVC, porque la PVC, digamos, es un determinante de perfusión. O sea, yo tengo determinada presión arterial media que llega al sistema, al riñón, digamos, al hígado, al músculo, al cerebro, y tengo una presión venosa, o la PIC en el caso del cerebro, que determina entonces perfusión. No es solamente presión arterial, y la PVC está relacionada, cuando aumenta, con malos resultados. Si bien conocen perfectamente que la PVC no está de moda, etcétera, la PVC alta es mala. ¿No? Es mala. Bueno, y con respecto a parámetros de laboratorio, lactato, oxígeno y dióxido de carbono son claves. Con respecto al oxígeno, fue lo primero moderno que se empezó a manejar con una saturación venosa central, o equivalente a la saturación venosa mixta de un catéter pulmonar. A veces hubo menos razones para poner un catéter en la pulmonar, entonces se comenzó a ver que había una buena correlación entre saturación venosa central y venosa mixta, entonces se puede usar la del catéter en cava auricular derecha, como sucede a nivel del catéter en el sistema pulmonar. Y los objetivos de saturación son los que conocen ahí, venosa mixta de 60 a 65 o la que está en vena cava en 70. O sea, es un valor para considerar que hay un exceso de extracción, un problema en la perfusión tisular cuando tenemos una saturación venosa central menor de 70. Entonces, un objetivo a cumplir sería tener una saturación venosa central mayor de 60, como también que el gradiente entre CO2 y volumen arterial sea menor de 60. Pero lo más importante es como que hay que integrar estas utilidades del laboratorio dinámica, en forma dinámica, saturación venosa central de oxígeno, lactato, el gas de CO2, con la cabeza en qué está pasando con la administración de oxígeno a los pacientes. La saturación venosa central entonces refleja un equilibrio general de suministro y consumo. No puede detectar desacoplamientos circulatorios, es pobre para decir cómo está el consumo de oxígeno en determinado órgano o tejido, entonces tiene sus limitaciones. También el nivel de lactato también puede tener sus limitaciones, no es solamente la saturación de oxígeno. Pero si bien, digamos, inicialmente se pensó que nosotros corrigiendo saturación venosa central estábamos en una condición adecuada de manejo, no te asegura que una perfusión tisular determinada esté bien, porque vos logres ese objetivo. También te puede llevar a un exceso de corrección, una de corrección con volumen, para lograr el objetivo de saturación de 60% venosa central. Y ese objetivo, digamos, metabólico, esa meta, digamos, de saturación de 70% de la sangre venosa central, se abandona. Y ese objetivo de optimización hemodinámica
en aquel momento, en el primer trabajo importante, en 2001, produjo una mención de mortalidad, pero tenían varios defectos, por ejemplo, era unicéntrico, los brazos, digamos, de las distintas ramas de trabajo eran deficitarios en muchas vías. Así que no se pudo demostrar en trabajos posteriores la utilidad de esa centralidad en el manejo de la saturación de oxígeno en la venosa central. Con respecto al lactato, bueno, todos conocemos, digamos, que cuando hay una perfusión inadecuada, cuando hay un inadecuado aporte de oxígeno tisular, se comienza un metabolismo anaeróbico con acumulación de lactato de origen tisular que va a la circulación. Pero no todo el lactato proviene de un metabolismo anaeróbico. El lactato a veces se libera también por una situación de estrés, necesariamente por hipoxia, y el metabolismo del lactato circulante, si lo conocen bien, depende sobre todo del hígado y del riñón. Entonces, hay problemas en que la generación del lactato no es necesariamente todo anaeróbico, y también sus niveles séricos dependen del clearance del hígado que tenga que hacer en el ciclo de Koch. De todas formas, el valor inicial del lactato, un lactato inicial mayor de 2 mililitros de un paciente que ingresa con compromiso hemodinámico o no, tiene valor pronóstico. Lo veamos o no, o sea, el compromiso hemodinámico y de perfusión siempre precede a la medición de presión. O sea, estamos demasiado acostumbrados a olvidarnos para valorar la condición de perfusión y circulación de un paciente con la presión, cuando estos elementos también son importantes. Por lo menos el lactato es muy importante como diagnóstico y importante en el manejo inicial de un paciente, en pensar dónde está el paciente en ese momento. Sigue siéndolo, que por supuesto el lactato mayor significa un paciente más grave con peor pronóstico. El problema es que la rapidez de normalización también se ha valorado como que afecta a la supervivencia, pero no siempre está correlacionada con eso. Se debería medir en forma rutinaria, y para que nosotros tengamos un valor significativo, por ejemplo, de disminución de un valor del 10%, no ocurre en minutos, sino ocurre en horas. Entonces eso puede retardar, digamos, si mi conducta va a basarse excesivamente en la respuesta al lactato, puede demorar un poco el manejo de ese paciente. Y como les contaba recién, el aumento del lactato puede no corresponder exactamente a hipoxia o hipoperfusión. Entonces hay que tener cuidado con la cuestión. Pero les voy a dejar, ya les pasé el texto para que lo lean despacio, y no es tan fácil de comprender. Pero en sí, esta parte del artículo, se lo dejé porque es importante. En la fase temprana, entonces en ese paciente que ingresa en la emergencia con un sangrado, con infección activa, esas primeras horas, el lactato es importante, y su acumulación o clearance va a depender del flujo. Entonces las intervenciones que nosotros hagamos con respecto a eso van a producir un cambio significativo en el lactato. Después de esa primera hora de manejo, las concentraciones se vuelven más difíciles de predecir y más difíciles de evaluar respuesta con la medición del lactato. Entonces, pero en esa primera hora sí puede ser útil y claramente. Otro elemento de monitoreo de perfusión que está creciendo en su importancia es derivado de la CO2. Porque es un marcador rápido, obedece un poco también a los mismos sistemas de estimulación del lactato, a las mismas explicaciones, pero que tiene una respuesta más rápida y tiene menos influencia sobre esas alteraciones metabólicas que el paciente puede tener o no. Por supuesto que esa diferencia está afectada, digamos, por la hipoxia que tiene el paciente, la leucemia, la acidosis citalámica, porque eso altera la afinidad de hemoglobina por CO2 y eso altera la cantidad total de CO2 tanto en la sangre arterial como venosa. Este cuadrito que es muy complicadito, pero es importante entender que en el lado izquierdo, ustedes tienen la generación de CO2 en condiciones aeróbicas, o sea, se consume glucosa, piruvato, que luego ingresa en la mitocondria y se consume tantos moles de oxígeno y se producen tantos moles de relación bastante estable
de anhídrido carbónico. Entonces, acá hay una cuestión importante, hay una relación, digamos, una ligación entre tanto consumo de oxígeno y tanta producción de CO2, que en condiciones de mala perfusión y acidemia, acidosis tisular, esa acumulación de hidrogeniones va a acumular lactato, va a producir CO2 en forma más allá del consumo de oxígeno. También el hecho de que la glucosa va a piruvato, pero no ingresa en el ciclo de Krebs, también aumenta la cantidad de hidrogeniones y mayor producción de anhídrido carbónico. Entonces hay mayor producción de anhídrido carbónico que viene de los tejidos que la que solamente corresponde al consumo de oxígeno en condiciones aeróbicas, en estas malas condiciones de perfusión tisular. También es importante, profesor, es difícil entenderlo, porque si no lo tienen recordado, digamos, la capacidad de transporte de CO2 por la sangre depende de la PO2. Cuando la hemoglobina está menos oxigenada, es capaz de transportar más oxígeno, y cuando está digamos, más oxigenada, transporta menos. A una misma presión parcial de CO2, la capacidad de transporte de la sangre se altera. También la acidemia a la derecha produce el mismo efecto, y eso hace que sea benéfico. Ustedes conocen muy bien el efecto Helen y Bohr. Digamos, cuando se oxigena la sangre, se disminuye la capacidad de transporte del anhídrido carbónico por la hemoglobina, y el carbonato se libera y le forma el alveolo, y al revés ocurre en los tejidos, donde la carboxia hemoglobina, o sea, el aporte de CO2 disminuye la afinidad de la hemoglobina por oxígeno y sí favorece la liberación de oxígeno. Estas cosas también influyen en esa cuenta que te estoy contando de diferencia veno-arterial de CO2. Venosa central, también hubo que hacer un trabajo para correlacionar el CO2 venoso central con el CO2 de la sangre en el catéter de Estambul, que también estaba bañado. Así que, en conclusión, cuando la perfusión tisular está disminuida, aumenta el gradiente veno-arterial de CO2. Por ejemplo, en este trabajo, que se los cuento solamente para que vean, esto está comparando, digamos, la perfusión de capilar, digamos, por sistemas de microscopía tisular periférica con la diferencia de CO2 y cómo se correlaciona la diferencia de CO2 con la mala perfusión. O sea, cuando hay menor perfusión de vasos pequeños, menor capilarización tisular y mayor heterogeneidad, hay más diferencia de CO2 arteriovenosa. Se los cuento porque se los cuento en detalle, les dejo los textos de esto porque es algo que nosotros no usamos mucho pero que tiene su validez clara. De la misma forma, ustedes acá pueden ver a la izquierda esa relación con mala perfusión vascular periférica a la izquierda, con la diferencia de veno-arterial de CO2 y cómo se independiza relativamente del gasto cardíaco. O sea, que nosotros podemos tener en un paciente un gasto cardíaco relativamente conservado con una diferencia veno-arterial de CO2 elevada, lo que cobra valor es si yo tengo el paciente con bajo gasto cardíaco, hipotenso, chocado, oscureciéndose, digamos, la guardia, no necesito la diferencia de CO2 arteriovenosa para determinar mala perfusión. La cuestión es cuando no tengo evidencia de bajo gasto, cuando no tengo hipotensión, o estoy reanimando a un paciente, ¿qué está pasando con la respuesta a la expansión de fluido y los vasoactivas con respecto a la perfusión tisular? Bueno, la diferencia veno-arterial de CO2 parece ser un buen instrumento junto con lo que hablamos recién, saturación venosa central y lactato, y parece ser un poco mejor con respecto a la fiabilidad, la dependencia del gasto cardíaco y la velocidad de respuesta. Agrega los cambios entonces de la CO2 veno-arterial, agrega al manejo de estos pacientes. Entonces les repito el esquemita que les mostré recién y que no se los expliqué, como por ejemplo en hipoperfusión tisular a la izquierda, entonces tenemos valores elevados de lactato y un gap de CO2 elevado.
también se esperaría que tuviéramos una saturación venosa central baja. Pero eso no siempre se da. La saturación venosa central baja, en una buena parte de los pacientes no se encuentra. Entonces no lo podemos valorar como sinónimo de mala perfusión. El lactato y el gap de CO2 sería más fiel. Otra cosa que cobró importancia, que el doctor Agustín sí que lo conoce bien, es el tiempo de llenado capilar. El suministro de la piel se ve empobrecida cuando hay una reducción de presión de perfusión y alteración de microvascular, y microtrombosis y endotelial. Entonces la perfusión capilar distal se empobrece. Lo único que podemos hacer nosotros fácil al costado de la cama del paciente, si el paciente tiene las manos frías, si tiene semoteado, esa rigidez que decimos nosotros, y si el tiempo de llenado capilar es lento. Eso es un equivalente, digamos, entonces, de perfusión, de mala perfusión. El tiempo de llenado capilar es lento. Lento se le llama a 3 segundos o más. También, como los otros que le mostraba recién de laboratorio, si mejora el tiempo de llenado capilar, quiere decir que estamos mejorando una condición de mala perfusión. Y si persiste, digamos, el tiempo de llenado capilar lento, la respuesta no está siendo la adecuada y la administración de líquidos y vasopresores tiene que ser analizada. El estudio más famoso tiene dos partes, publicado en el 2019 y otro el año pasado. El primero no fue suficiente como para demostrar utilidad, este último sí. Y lo que importante es que les dejé el detalle cómo se medía. Con un portaobjeto se presionaba 10 segundos el pulpejo del dedo hasta que quedaba blanco, se suelta y cronometrado. Cuando era más de 3 segundos, era lento. No como el doctor Treu, que brillantemente lo que hacía era comparar su dedo con el dedo del paciente, que también está muy bien. También les quería mostrar este protocolo de trabajo de Andrómeda Joshua, que es muy relevante a nivel latinoamericano, porque muchos centros importantes de Chile, Brasil, Argentina y Colombia participaron en el trabajo. Entonces, primero medían en un paciente, nosotros con evidente problema de perfusión, con compromiso hemodinámico, el tiempo de llenado capilar. Medían la presión de pulso, digamos, si era menos de 40, el paciente necesita volumen, y la diastólica, por otro lado, también, si era menos de 50, era probable que necesitara más epinefrina que volumen. O sea, entre estas dos alternativas, si baja presión de pulso y baja la diastólica, está muy mal, y si no, se pueden separar ambas respuestas. Cuando había una presión de pulso reducido y un tiempo de llenado normal, lo primero que hacía era la carga de fluido. Y si no había respuesta a eso, se medía la posibilidad a través del ecocardiograma, ver la necesidad de una vasospasmo. Un trabajo protocolizado de esta manera, que también nosotros podemos incorporar esa parte primera del protocolo al manejo habitual de un paciente que tiene hipotensión, como la perfusión directa. Lo interesante es que cuando los grupos comparativos fueron grupos por tiempo de llenado capilar contra el monitoreo por lactato. Al menos, les puedo decir que es importante, al menos los resultados finales fue equivalente. Por ejemplo, en muerte, en estadía en terapia intensiva, en ventilación mecánica, fueron equivalentes. Entonces, si bien no necesitamos demostrar que era mejor manejarse por tiempo de llenado que por lactato, la equivalencia relativa es importante, digamos, que podamos monitorear perfusión periférica con relleno capilar comparándolo con otros estudios más sofisticados sobre el paciente. Las cuestiones mecánicas tampoco se pueden olvidar. Cuando hablamos de volumen en minutos, por carga, relatividad por carga, se conocen bien. La determinación de volumen eyectivo en estos pacientes chocados muchas veces depende de una baja precarga, y ese nivel de volumen en minuto y el compromiso hemodinámico del paciente. Obviamente, volumen en minuto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco entonces es importante para determinar presión arterial. El volumen sistólico
tiene una relación directa con la presión de pulso, por eso entonces cuando tenemos alteración de presión de pulso nosotros pensamos en volúmenes históricos, hay que tener eso en la cabeza. No la exactitud matemática, pero sí esa correlación. El equilibrio de Frank-Starling sirve, Otto Frank y Ernest Starling, los estudiosos hace mucho tiempo, claramente explicaban cómo, aumentando el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, aumentaban el vaciamiento. Cuando uno está en una zona de precarga respondedora al volumen, digamos, entonces todavía estás dentro de la curva ascendente de Frank-Starling, entonces cuando yo pongo más volumen, el volumen sistólico aumenta y aumenta la presión, que es lo que yo quería hacer, la perfusión. Entonces, en la zona izquierda de la curva roja que ustedes están viendo está en una zona de precarga útil o de flujo, digamos, de llegada al corazón influencial. O sea, mientras más aumente la precarga, más va a aumentar el gasto cardíaco hasta que llegue un punto que prácticamente ya por más carga que yo le dé de más volumen, el vaciamiento cardíaco no mejora. Esto no tiene un valor, un número, es intencional que no tiene un número, porque no, el número justo donde yo mejoro la precarga, con el aumento de la precarga mejoro el vaciamiento cardíaco, no lo puedo conocer, porque es algo muy variable entre los pacientes. Y el único sucedáneo que tenemos nosotros, directo, fácil, común de usar, es la presión venosa arterial. ¿Pero qué? Señala la precarga del ventrículo derecho, no del ventrículo izquierdo, que es el que produce el vaciamiento hacia la circulación sistémica. También depende de la función ventricular derecha, si el paciente está deshidratado o no estrictamente causal del motivo por el que está internado, manejándose en ese momento. También influye sobre el volumen del vaciamiento izquierdo, lo que sucede a la derecha, aceleración biventricular. Y no se puede decir que haya un valor de corte seguro, pero sí, les repito lo que dije al principio, un valor que decía alta es inadecuado. Por lo menos para eso sí le pueden enseñar. Después tienen que saber por qué es inadecuado o no. Pero sí que no es bueno tener una ganancia elevada. Nunca es bueno tener una ganancia elevada. Por otro lado, si estoy dentro de la zona de precarga, de sensible a precarga, el paciente va a aumentar el volumen sistólico a medida que yo le doy mayor volumen. Y eso sí se puede estimar. Algo que nunca hay que quitar la importancia es que la velocidad de administración de flujo depende del calibre y la longitud del catéter por el cual yo administre. Mientras más corto y más grueso, más volumen voy a poder poner. Si le pongo 2, como ustedes hacen muy bien, voy a poder hacerlo mejor con él. Estudio la perfusión y la DCD como siempre, eso no cambió para nada, pero acá, ¿qué viene? Hace 25 años, en una guardia del hospital de Detroit, en Michigan, este muchacho corrigió una serie de evidencias que venían acumulándose para el manejo agudo de pacientes chocados. Entonces comenzó con antibióticos con metas fisiológicas. Entonces esas metas fisiológicas eran presión, luego de una carga de volumen. Y después de esa carga de volumen, antibióticos que el paciente estaba séptico, en forma temprana, medir la PVC, la presión media, saturación venosa central y tratar de lograr objetivos de esos valores que estamos hablando, incluido el hematotomía. Esa revolución produjo un montón de revisiones y trabajos nuevos que no confirmaron que esta estrategia podía producir beneficios tan directos como establecía Rice. Pero sí marcaron una forma de comenzar a trabajar que produjo un montón, que produce los hábitos que tenemos nosotros ahora como profesionales de emergencias como pacientes con trastorno neuronal. Medimos una de hipoperfusión, si tiene hipotensión, y comenzamos los manejos iniciales dirigidos a metas. Lo que pasa es que esos metas, esos objetivos se tienen que integrar, porque por sí solo, como para Rayos fue un error decir que la situación no se central era el objetivo al que se dirigió. Entonces, en aquel momento, claro, decían, para yo que es hipoperfusión,
digamos, llegada inadecuada de oxígeno a los tejidos. Entonces yo, para medir mi éxito, era medir oxigenación, cuánto oxigena la arteria, para eso lo ventilo, le pongo oxígeno y le pongo presión, porque si no ese oxígeno no va a llegar al tejido, y mido la extracción de oxígeno tisular con la saturación venosa cerebral, y con eso manejo, digamos, la administración de volumen o inotrópicos u glóbulos rojos. Pero obviaba un montón de cuestiones. Pero básicamente aún tenemos, como ven acá, cosas que ya hablamos, metas, objetivos, todo eso viene acá ya hace 25 años. Lo único que va cambiando los valores de los cortes de esas metas y se van integrando, no en una forma lineal como empezó allá. Entonces tenemos un cuadro más complejo para la valoración de perfusión, lograr una presión de perfusión suficiente, valorar la hipoperfusión global a través de la saturación venosa, el aumento de lactato y WCO2, con parámetros de seguridad, porque el exceso también van a ser mal. Bueno, y con respecto al tratamiento en sí, la infusión de soluciones es vital. La infusión de soluciones fue lo que comenzó, siendo la única manera de tratar a estos pacientes, antes de conocerse todo esto que estamos hablando. Y sigue siendo el paradigma de manejo, pero que se centra en el flujo anterior. Cuando ustedes ponen soluciones, no pensamos mucho en el riesgo de esa acumulación de líquido inadecuada, y sí pensamos mejor en producir cierta presión, oxigenación, que el paciente recupere el color, la perfusión, pero eso también puede traer problemas. De todas formas, una sustitución inadecuada de volumen inicial también es peligrosa para la salud o vital en el caso de un sangrado, que están tan acostumbrados a ver. Entonces, la infusión de soluciones es vital, hay que lograr ciertos objetivos de perfusión, pero la sobrecarga puede ser negativa. Una de las formas que se estimó a ver si esta carga de volumen podía ser útil era la chance de fluido, por ejemplo 500 mililitros de cristaloide, y de la respuesta de gasto cardíaco. Cuando incrementaba más de un 15%, estábamos en una zona de respuesta de precarga, y teníamos que seguir expandiendo ese paciente, pero parece que se necesita un gasto cardíaco. No siempre lo podemos hacer. Y no todo el mundo, solamente una mitad de los pacientes que ingresan en shock responden a volumen. Varía el porcentaje de respuesta a volumen según los trabajos, pero recuerden esto, solamente una mitad de los pacientes, puede ser un poquito mayor, responden a la carga de volumen en condiciones de shock. El volumen sistólico puede no aumentar, que era el objetivo que yo quería al hacer la carga de volumen, por distintas razones. Primero, los pacientes sépticos, esto es muy importante, la vasodilatación. El paciente en shock cardiogénico o con sangrado también tiene respuesta a vasodilatación inadecuada para la condición, y eso puede hacer que el líquido infundido no produzca el retorno venoso y el aumento de volumen sistólico que yo quiero. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy importante que puede pasar que el paciente esté en una zona de precarga donde ya llegó a la optimización, entonces está en la parte plana de la curva Frankenstein y ya más carga de volumen y no va a mejorar el gasto cardíaco como decía. Entonces, ya sea por una razón propia de miocárdica o vasodilatación, puede pasar que el volumen no sea no suceda la respuesta adecuada al volumen que yo les estoy poniendo. Y por otro lado, la creciente preocupación por el que el exceso de líquido puede ser perjudicial. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo les digo un par de cosas prácticas, si yo le pongo volumen y aumento la PVC, está bien, es una respuesta que yo esperaba, puede ser. Pero en realidad los pacientes que mejor responden al volumen, la PVC no va a aumentar o va a aumentar en menor proporción que los pacientes que no responden. ¿Por qué? Y les repito, porque es un error importante. Que yo aumente la PVC no quiere decir que aumente el volumen sistólico. Por esas razones que yo les contaba recién, incluidas. Entonces hay que tener mucho cuidado
con la PVC. Entonces, todos los peros que se conocían, que se conocen de la PVC, valen, pero hay que saber leer también, porque lo tienen ahí, porque pueden medirlo, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hablar y no medir, y la PVC se puede medir. Simplemente conociendo el error que te puede llevar en la lectura de la PVC, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Traducir presión venosa central con mejora del gasto cardíaco como necesita. Y que justamente al revés de lo que uno espera, las personas que aumentan la PVC corren más riesgos si no mejoró el volumen, el gasto cardíaco. Hay mucho trabajo con respecto a eso, es muy importante conocerlo bien y no lo voy a dejar al tiempo acá. Pero una cuestión también importante que es, cuando yo le voy pasando más volumen y voy mejorando el volumen sistólico, esa mejora se va atontando. O sea, cada vez que yo le paso más volumen, la mejora del volumen sistólico es menor, y por lo contrario va aumentando la extravasación de agua, por ejemplo, muy importante, el agua pulmonar y el riesgo de entonces hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. O sea, yo estoy con un paciente séptico acá. Yo, digamos, en rojo yo le voy aumentando el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco en este paciente a medida que voy aumentando el volumen. Y en negrito, en la cajita negrito, el agua pulmonar total aumenta poco. Pero en un momento que yo no lo conozco en el paciente a priori, comienza a tener baja autoridad alimentaria del volumen sistólico y una alta acumulación de agua en el pulmón con todos los problemas relacionados con esa insuficiencia. Hay que pensar, no quiere decir que uno tenga valores seguros para recomendar en este momento. Pero está claro que la PVC alta es mala, y por ejemplo en este caso acá de Adrián, los pacientes eran pacientes insuficientes cardíacos y el riesgo de insuficiencia renal que PVC de 15 era del 80% y era del 30% con PVC de 6. O sea que es mal. Y aparte del exceso de volumen tiene un montón de complicaciones. ¿Qué solución? Bueno, el estudio 6 es un estudio viejito, pero que ya sirvió para separar solución fisiológica de albumina y cómo los pacientes con trauma la albumina puede ser perjudicial. Es muy grave. Inclusive los de trauma también. Pero sobre todo en los pacientes con TEC no se debe administrar albumina con expansión jamás. Y la alimentación excesiva que está al lado empeora la acidosis por hipoperfusión y perjudica los factores, el círculo vicioso, con factores de coagulación alterada, hipotermia, acidosis. Entonces, es mejor la solución balanceada. Bueno, cuando uno hace la matemática de lo que pasa en el medio interno, sí, por ejemplo, el ácido clorhídrico y la acidosis metabólica aumentan con la expansión de solución salina normal con respecto a las soluciones balanceadas, y por supuesto el bicarbonato aumenta más. En estos pacientes que van con acidosis metabólica aumenta mejor, aumenta de una forma más segura con las soluciones balanceadas. Esa ventaja bioquímica en este trabajo famoso también, que comparó solución balanceada con soluciones salinas, era importante, digamos, que los efectos mayores se disminuyeron con las soluciones balanceadas de cristal. Es importante que estas soluciones balanceadas no produjeron mejora frente a lesión neurológica y sobre todo injuria cerebral. Las soluciones balanceadas que se probaron a aplicar no produjeron mejoras, sino un cambio bastante pronóstico en la lesión neurológica aguda. Sigue siendo mejor la solución salina normal. Pero con respecto a eso, este trabajo mejora en general, demuestra que mejora la sobrevida, que es algo duro, y falla renal, con menor coagulopatía en pacientes que se expandieron con solución balanceada, que es el lactato, por respecto a solución salina normal, pero en otra metaanálisis que presenta reciente, de julio de este año, donde el beneficio podría ser así,
pero que es más bien estadístico que un efecto directo sobre el paciente. Y que en los pacientes con lesión neurológica, como traumatismo cráneo, las soluciones balanceadas aumentan la mortalidad. Así que ojo con la generalización de solución balanceada. En cetocilos, también esto se lo puse a propósito, también parece ser que los efectos bioquímicos, digamos, de la solución balanceada sobre hipocloremia y bicarbonato son claramente mejor que la solución salina. Pero realmente, a pesar de esa evidencia clara de laboratorio, el efecto en el paciente es pobre o nimio, para decirlo claramente. Pero que sí está claro, y esto siempre lo dejo cuadrito, que es importante, si el balance hídrico es más positivo, el paciente se muere más. Y por ejemplo, en trauma, digamos, existen recomendaciones para una resucitación de hipotensión, una resucitación controlada para no producir mayores edad. Con respecto a las drogas vasoactivas, y ya lo voy a terminar, ¿no? Importante conocer el efecto alfa-beta de las catecolaminas, que es lo que usamos básicamente para el shock y la hipotensión, y cómo de las drogas noradrenalina es la que tiene más predominantemente efecto alfa, la dopamina un poco menos, y la dobutamina es predominantemente efecto beta. Por supuesto que el riesgo de arritmia está relacionado con el riesgo beta, con el efecto beta, más que con el efecto alfa. Y la noradrenalina ha demostrado ser más eficaz que la dopamina para lograr cierta presión con menor incidencia de arritmia, lo cual la convirtió en la droga vasoactiva de elección. Ojo que el uso de catecolamina está asociado a daño miocárdico, liberación de citoquina, puede haber isquemia mioplástica, alguna discusión, y sí produce un daño de depresión de forma muy estudiada ya hace unos años. La noradrenalina produce algo, les digo porque algo que a veces se les pierde. La noradrenalina aumenta la presión por el efecto alfa vasoconstrictor, que aumenta la resistencia periférica y luego aumenta la presión. Pero también produce venoconstricción y reduce el volumen sanguíneo dentro del lecho venoso, y eso mejora el retorno venoso sanguíneo. Entonces, no es solamente el efecto vasoconstrictor periférico, el escaso efecto inotrópico positivo, sino también, y muy importante, disminución de esa vasoplegía venosa que perjudica el retorno venoso y la disponibilidad de ese volumen sanguíneo para el volumen circulante efectivo. La dosis habitual la conocen. Generalmente la noradrenalina se necesita una mayor dosis entre las primeras horas y después va disminuyendo en los pacientes que van a tener mejor pronóstico. El promedio de los pacientes críticos es de 0,5 gramos kilo en su máxima utilidad entre el primer día. La dopamina no sirve, y no sirve para proteger el riñón. Yo creo que ya lo saben mejor ustedes que nosotros más viejos. Este trabajo se ocultó básicamente el uso de dopamina en el shock, que demostró mejor resultados con respecto a presión y mayor supervivencia en pacientes con adrenalina que contra la dopa. La vasopresina nosotros no la usamos. Se puede usar en una dosis fija, baja, fisiológica, por el déficit de vasopresina relativo de los pacientes en shock. Solamente si no hay respuesta a la noradrenalina en dosis convencional. La dobutamina también puede ser utilizada cuando yo demuestro que hay una impotencia, una baja en la calidad del vaciamiento del miocardio. Podemos separar entonces el efecto beta de la dobutamina del efecto alfa de la noradrenalina y manejarlo de acuerdo a esos requerimientos de un paciente. Menos de un tercio de los pacientes de shock en la terapia intensiva se le necesita agregar dobutamina noradrenalina. El ácido metílico es una droga prometedora, pero que no se usa. Y otra cosa muy prometedora que creo que va a seguir mejorando, el último que les cuento, es el monitoreo de gasto cardíaco. Si uno pone una inyección en el sistema venoso central
y mide su dilución en el lado arterial, uno puede hacer un cálculo muy sencillo, esta es la de abajo de la curva, de gasto cardíaco. Y hay monitoreos continuos de uso comercial que venden para producir medición continua de gasto cardíaco, que es muy importante para la hiperfusión. Bueno, recibo preguntas. Te quedan 12 minutos. Sí. Ahí dice, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O ya lo saben todo? No, nosotros ya esto más o menos lo habíamos charlado cuando fuimos a rotar por terapia. Así que bueno, más o menos, y ahí también tuvimos la posibilidad de poner el Swan Guns y bueno. ¿A dónde pusieron el Swan Guns? En la terapia. La verdad que no sé a con quién quisieron investigar, pero se abandonó. Ya sé, bueno, pero estuvo bueno porque para nosotros fue una experiencia única que no lo vamos a hacer y pudimos charlar muchísimo más un montón de cuestiones. Sí, hay mucho para ver. 12 minutos no te va a alcanzar a contarte la importancia del asunto, la presión capilar pulmonar, la presión sanguínea. No, más vale, nosotros, como te digo, está bueno. Está bueno saber que uno aprende fisiología con eso y todas estas cuestiones son lo que es fisiología. Que me interesa que vos lo tengas en la cabeza cuando ves el paciente. Tal cual. O sea, no sirve de nada un montón de conocimientos teóricos si después vos no tenés ningún uso delante del paciente. Y es cierto, por ejemplo, que poner un catéter antes se hacía para medir PVC, pero sirve mucho más que medir PVC, que ya su utilidad es limitada. Pero te voy uno de los capos de estas cuestiones. Siempre me acuerdo que comenzaba las charlas diciendo una PVC alta es mal. Entonces ya medir PVC, porque necesitabas el catéter, pero medir la PVC alta es mal. Si tienes 6 de PVC, no sé qué tienes que hacer, pero 15 es mal. Eso está muy claro. Entonces ya a partir de ahí ya manejás una presión suficiente, que es PAM, presión de pulso y diastólica. No ya la sistémica, pero sí la sistémica es muy importante, por ejemplo, para el manejo de la emergencia en el trauma. Pero después, por ejemplo, si quieren medir hiperfunción cerebral, la diastólica no va a servir. Así que ten cuidado. Entonces tengo que adaptar el conocimiento más amplio en una determinada persona. Por eso hablan ahora de individualización, de que no serviría que yo te diga al paciente tiene que tener una presión, que todos los pacientes tienen que tener determinada presión, volumen sanguíneo o diuresis. La diuresis no hablamos porque es ley. O sea, cuando yo tengo que evaluar una emergencia, ¿qué hacer? Todo lo que no, eso es para un paciente que pasó esa primera gota de atención. Y lo que estábamos hablando es de qué hacer en esa primera hora de manejo que no sé muy bien. Y realmente se valora cada vez más la utilidad de ese valor. Porque es barato. O sea, yo hago gases arteriales, hago gases venosos, y con eso mido aceleración metabólica, mido oxigenación, que es importantísima, y mido saturación venosa central de oxígeno y gap de CO2. La muestra de lactato también se ha discutido mucho si tiene que ser arterial o sea, la venosa periférica no sirve de lactato. O sea, hacer lactato con una extracción de una vena del codo no tiene la misma correlación, pero sí la venosa central, o sea que el catéter puede servir para eso. Bueno, chicos. Bueno. Les mandé la bibliografía de 3 o 4 revistas importantes.